Número uno de este curso muy interesante, Supervisor Soma. Hola José, ¿cómo estás? Justo estaba viendo, buenas noches Elsa, ¿cómo estás? Estaba viendo justo el contexto que estamos viviendo ahora en todo este tema. No sé si ustedes estén relacionados a sostenibilidad. Hola Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. Al tema de la sostenibilidad, al tema de la imagen corporativa, ISO 9001, ISO 14001, huella de carbono, huella hídrica, ¿no? Estamos en este contexto internacional en el cual hay una diversificación energética, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Ya inclusive ya llegó a Perú, ya a nivel del Congreso, a nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? Están cambiando toda la dinámica de la matriz energética y muchos proyectos que hemos estado, digamos, están implementando nueva normativa, ¿no? Incluso un proyecto de ley de economía circular, ¿no? Para MIPES. Entonces, ahí es donde el supervisor SOMA también va a entrar dentro de todo este esquema o este contexto a nivel internacional, pero abocado netamente a América Latina a nivel de Perú. ¿Ok? El supervisor SOMA, estamos empezando el día de hoy, sesión número 1. La dinámica es esta, ¿no? Vamos a lanzar un video luego de unas diapositivas para que ustedes puedan verlo y generar un pequeño debate, ¿no? A ver lo que ustedes me puedan comentar, le puedan apuntar. Si incluso en las diapositivas también hay cosas o factores que ustedes quieren investigar aún más o estén implementando en sus empresas o quieren de alguna manera servir de implementadores ya desde ahorita, ¿no? Simplemente le escriben a la señorita coordinadora y ella me va a alcanzar la documentación pertinente para yo poder alcanzarles, perdón, me va a alcanzar las observaciones para yo alcanzar la documentación pertinente, ¿no? En caso, si ustedes están interesados en ISO 45001, en lo que estamos hablando cada diapositiva, ustedes le van apuntando y escribiendo a la señorita coordinadora y a ella me lo hace saber a mí y yo muy gustosamente les pasaré, ¿no? A la señorita coordinadora le pasaré para que, creo que tiene un grupo de WhatsApp para que les pueda transmitir esa información valiosa, ¿ok? Bueno, el curso de hoy día es sesión número 1. El tema de hoy día es inspecciones de seguridad y salud en el trabajo para la certificación, en este caso, de supervisor SOMA, ¿eh? La primera diapositiva me dice que las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y la identificación de situaciones peligrosas. Como vemos en la figura, una inspección en seguridad, salud en el trabajo, se le han enseñado a ustedes o ustedes han tenido la oportunidad de ir, digamos, a campo, han tenido como primera observación la interacción. ¿Una interacción de qué? De un trabajador con otro, con un trabajador adicional. En este caso, el trabajador adicional viene a formar parte del sistema de inspección de seguridad en salud en el trabajo, ¿no? O dentro del comité. En este caso, podría darse el caso de que uno de los miembros haga la inspección en materia de seguridad en salud en el trabajo, ¿no? O también podría ser un externo que pueda ser contratado como especialista para hacer este caso la inspección. Pero como primera aproximación y la primera característica básica es la interacción, ¿no? Un inspector no puede estar en un escritorio, no puede estar transmitiendo una información a distancia, ¿no? Tiene que estar directamente en el campo y en las áreas críticas, según el mapa de riesgo, según la matriz IPRC, donde están la mayoría de peligros y la mayoría de riesgos, ¿ok? Tiene que estar netamente en la interacción, como vemos en la figura, es el esquema de una inspección como una herramienta preventiva, ¿no? El objetivo de una inspección de seguridad y salud de trabajo es que sea netamente preventivo, ¿no? Ya cuando la ISO 45001, que es la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en materia de las ISO, en familia de las ISO de norma voluntaria internacional, o bien la normativa de la Ley 29783 en materia de seguridad y salud de trabajo, ¿ok? Es una herramienta netamente preventiva cuando ya está lo que es implementado el sistema de gestión, ¿no? En materia de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo o la 45001 en su defecto, ¿ok? Entonces, en primer lugar, es la interacción. Es un verbo, ¿no? Tú tienes que ir a campo, no puedes sentarte en un escritorio y ver a manera a distancia algo, ¿no? Tienes que estar en el mismo lugar de trabajo. Ahora vamos a explicar después las técnicas y todo ello lo que conlleva hacer tu checklist, a ver si es los procedimientos, si el colaborador está siguiendo los procedimientos, caso contrario, qué actos inseguros está haciendo, si también hay condiciones inseguras, ¿no? Poder nosotros escribirla dentro de un formato que te va a dar la empresa como registro, ¿ok? Es una herramienta preventiva también
como segunda característica porque permite promover y verificar, ¿ok? ¿Promueve qué? Ambientes seguros y conductas seguros. En este caso en este caso el colaborador está en una planta, por ejemplo, una soldadura, está agarrando lo que es un equipo de alto riesgo para cortar una cortadora, vemos si lo hace según los procedimientos y o también si está dentro de un ambiente seguro o inseguro, ¿no? El ambiente seguro o el ambiente puede ser toda la infraestructura de una organización. Y conducta segura es todo comportamiento que el colaborador tiene, que es parte, obviamente, de seguir los procedimientos que nos da la institución y o la organización, ¿ok? Y también el verificar la implementación de las medidas de control, si es que existe lo que es una matriz per ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles dentro de una organización, ¿no? Que va a tipificar todos los procesos, subprocesos, actividades, etcétera, que van a desarrollar dentro de una organización, ¿no? Se van a ver ahí el responsable, qué tipo de peligros identificados, qué tipo de riesgos hay, por ejemplo, en planta metalmecánica, ¿no? Según la metodología básica de la matriz I+C, ¿no? Puede ser también una matriz I+C continuo, que se da, por ejemplo, más en materia minería, ¿no? Que también me pueden solicitar plantillas, ¿no? Si uno está más metido en lo que es seguridad minera o quiere ya implementar como, digamos, consultor externo, quién sabe, o en tu empresa me pueden poner como mensaje a la señorita coordinadora también para poder pasarle algunos formatos, ¿ok? Entonces, como vemos, es en primer lugar una herramienta preventiva. Ojo, esto es si les toman examen, ¿no? Es netamente interactivo y segunda característica tiene como función de ser una herramienta preventiva para promover y verificar los ambientes seguros, conductas seguras e implementar medidas de control si en este caso hay un riesgo o hay un peligro que no están al tanto, podemos implementar medidas de control, ¿ok? ¿Qué me dicen? Buenas noches. Ahora bien, el tema es, bueno, siguiendo el tema, es una herramienta diseñada, como les dije, para poder identificar situaciones peligrosas presentes en la interacción del trabajador en el proceso y área de trabajo, ¿no? Con el fin de plantear acciones de mejora. Y en ese caso, reducir, ¿no? Minimizar lo que son los accidentes, ¿no? Que es ya la última fase o el último resultado que no se requiere nosotros como supervisores o gerentes de seguridad en el trabajo llegar, ¿no? Nosotros netamente tenemos la mentalidad preventiva y, y así forjados, creo yo, y en diversas experiencias y en situaciones que hemos estado, es lo que más nos ha ayudado a lo que es la minimización de accidentes, ¿ok? Tener una mentalidad preventiva y un fuerte liderazgo con la normativa, creo yo que las empresas se van a adecuar, ¿no? Más que todo al esquema de una cultura preventiva básica, ¿ok? Además de las inspecciones, permite verificar la implementación de medidas de control programadas a través del IPC, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de control, ¿no? Y producto de la investigación de accidentes de trabajo y de este modo evaluar su cumplimiento, ¿no? Vamos a ver en la implementación, como les dije, en una inspección de seguridad de salud en el trabajo, vamos a verificar realmente cómo están implementadas las medidas de control que tiene una matriz I+C. Por ejemplo, medidas de control puede tener orden y limpieza, en materia de capacitaciones de trabajo, en ciertas especialidades, de repente control de amago de incendio, etcétera, como medidas de control, ¿no? Y vamos a ver si está correctamente formulada y si no las hay, implementarla, ¿no? Por eso, por eso que se dice una inspección de seguridad en el trabajo, para ver si realmente cumple o no cumple, da la talla o no da la talla mi implementación que yo he hecho en la empresa, ¿no? Vamos a verificar y lo que no hay se va a tener que poner, ¿no es cierto? Más vale pecar por exceso que pecar por defecto, ¿ok? Y son herramientas netamente preventivas, ¿ok? Que buscan lo que es tener unas condiciones seguras dentro de los ambientes laborales y que el colaborador haga lo que es conductas seguras, ¿no? Condiciones y conductas seguras y de este modo, si no hay algunos controles, implementarlo, ¿no? Verificar, ¿no? Interactuar, herramienta preventiva que se dedica ¿a qué? A promover y verificar. Listo, ¿ok?
¿Hay alguna pregunta de acuerdo a esta diapositiva? ¿Alguno implementado lo que es el tema de la ley de 29783 y su reglamento? ¿O de repente ha hecho inspecciones de seguridad y salud de trabajo? Le puede comentar con total confianza. Estamos, José Saavedra Yaya, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Alzaste la mano? Si gustas, puedes compartirlo, no hay ningún problema. Cualquiera puede compartir en el grupo, ya que me gusta que las personas participen, ¿no? No hay ningún problema. Pueden contar inclusive algún caso interesante que hayan tenido, ¿no? No hay ningún problema, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y me va a tipificar o ejemplificar lo que es las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y la identificación de situaciones peligrosas, ¿no? A ver, ¿qué vemos acá? Inspecciones e identificación de peligro, ¿no? Tenemos que las inspecciones se dan por medio de un proceso de observación directa de toma de datos, ¿ok? Como le dije anteriormente, no puedes estar detrás de un escritorio, es más, lo que es el encargado de inspección de seguridad y salud en el trabajo tiene que ir a campo, ver procesos, condiciones y medidas de protección EPPs, si cumples con los procedimientos, si en realidad estás dentro de procesos según tu ROF, ¿no? Tu reglamento interno de trabajo también, ¿no? Con el fin de identificar peligros que podrían generar lesiones y enfermedades en el personal, ¿no? ¿Qué pasaría si un inspector de seguridad en salud de trabajo ve que un colaborador está dentro de un área que no es, que no haya sido capacitado en un proceso, ¿no? Y de repente ese colaborador está en diferentes procesos, ¿no? Que no necesariamente sabe su matriz y per se, de repente condiciones inseguras, ¿no? Es muy probable que haya un accidente, ¿ok? O un potencial de daño, ¿no? Identificado ya el peligro, va a haber un potencial de daño, ¿ok? En términos simples, podemos entender el peligro como todo aquello que tiene el potencial de generar un daño en términos de lesión o enfermedad. Podría ser una fuente, situación o acto. Ojo, acá, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, una máquina encendida puede ser una fuente, ¿no? Es algo potencial. Basta que sea, por ejemplo, un colaborador pase por ahí, meta la mano, ya ocasiona lo que es un riesgo, ¿no? Un riesgo de accidente, puede ser cortadura, puede ser pérdida de una extremidad, etcétera, ¿no? Es potencial, ¿no? Es que todavía no ha generado en lo que es un riesgo de accidente, ¿ok? También puede ser una situación que es el caminar sobre plataformas mojadizas, en este caso. Entonces, el colaborador está en una situación netamente que le brinda la infraestructura de la empresa, pero puede o no caerse, ¿no? Es potencial de dar un accidente, ¿no? Puede tener la suerte, quizás que camina y nunca le pasa, pero realmente, según las probabilidades, el riesgo puede aumentar, de repente pasa muchas veces, la probabilidad aumenta y eso es lo que va a ocasionar un riesgo de accidente. Y también puede ser un acto, ¿no? Que el acto es, por ejemplo, tú tienes un trabajo de altura, más de 1,80 m, no tienes arnés de seguridad, no tienes escalera, no tienes tanto la infraestructura o condiciones seguras, y aparte tienes un acto inseguro, ¿no? Te han dicho por procedimientos que tienes que llenar un formulario, tienes que hacer una charla de 5 minutos, de repente seguir procedimientos y tú no quieres. Entonces tú estás haciendo un acto inseguro, ¿no? Entonces, haciendo un acto inseguro tienes un potencial ya de que te puedas caer y pasar un accidente, ¿ok? Entonces, peligro es todo potencial, ¿no? Que puede generarse o que puede partir de ¿cuál? De una fuente, situación o acto, ¿ok? Es todo aquello que tiene el potencial de generar un daño en términos de lesión o enfermedad. Cuando hay lesión o enfermedad, ya es un accidente, ¿ok? Peligro es todo potencial, es algo objetivo que al relacionarse con el colaborador va a tener a generar un daño, lesión o enfermedad, y en este caso podría ser fuente, situación o acto, que puede generar un daño o enfermedad, no en calidad de accidente. ¿Ok? Así sería lo que es la identificación de peligros. Ojo, acá es muy importante el tema de sus respectivas empresas que están ustedes, ¿no? Dice Marcela Munar, buenas noches. Una identificación son las escaleras de cinta antideslizante que debe tener en claro para un accidente. Cintas antideslizantes, claro, que debemos tener en claro, debemos tener, es claro, para un accidente. Claro, la identificación, ¿no? O, digamos, rutas de evacuación, ¿no? Señalética básica, ¿no? Son obviamente identificación de peligros, ¿no?
obviamente según tu mapa de riesgo también que tengas, ¿no? Según las maquinarias a que estés expuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer una inspección de seguridad sobre un trabajo en parte de cementeras, por ejemplo, tú tienes que ver primero la matriz y per se, ¿no? ¿A qué riesgos te estás exponiendo? ¿Qué elementos de protección personal tú vas a utilizar, ¿no? También ponerte bien en tus implementos de protección personal, un respirador en buen estado, que vaya de acuerdo a la medida de tu rostro, unas taponeras adecuadas, un casco de seguridad que esté bien, botas, y todo, y los trajes también, ¿no? Obviamente, de seguridad dependiendo del tipo de riesgo que estés expuesto, ¿no? Y eso se traduce en el tipo de peligro que tú vas a, digamos, a interactuar con él, ¿no? Ya que peligro es todo potencial de daño, ¿no? No es que ya haya peligros por todos lados y haya accidentes, sino es potencial de poder transmitir en daño, lesión o enfermedad, ¿ok? Es un potencial. Entonces, depende de esto, de sus industrias que ustedes vean. Por ejemplo, tú estás en la industria metalmecánica, cementera, una industria, por ejemplo, de acabados, puede ser, etcétera. Ustedes puedan ver, y le digo por experiencia, ¿no? Cuando ustedes implementen la matriz per se o cuando quieran, digamos, gerenciar diferentes tipos de industrias, digamos, lo primero que tienen que hacer es analizar los tipos de peligro que hay, referidos a la industria que ustedes están trabajando o quieran implementar y los riesgos asociados a ella, ¿no? Tener una data de todo, por ejemplo, petrolera, peligros y riesgos asociados a esa industria. Normatividad también. Industria cementera, peligros y riesgos relacionados a ello. Industria manufacturera, peligros y riesgos asociados, ya que en total hay bastantes peligros y riesgos, pero una forma de aproximarse más rápido y de aprender mucho más es identificar por separado, ¿no? Diferentes industrias tienen, obviamente, peligros asociados, identificables y puntuales, precisos, de los que tiene otra industria. Por ejemplo, en la industria, por ejemplo, de servicios, tiene diferente a manufactura o diferente al área de banca, seguros y diferentes a cementeras o mineras. Entonces, los peligros y riesgos asociados van a ser diferentes dependiendo de cada industria. Entonces, ustedes tienen que buscar más o menos los peligros, ¿no? Que son potenciales de generar un riesgo, ¿no? Daño y o lesión de tipo de tres factores. Puede ser fuente, situación o acto, dependiendo del colaborador, qué es lo que puede hacer, ¿no? Y que me generen un accidente. Entonces, tienen que ver en cada industria lo que pueda pasar. Buenas noches, una pregunta. ¿Cuándo debemos identificar, Jaime Eduardo dice, cuándo, buenas noches, una pregunta. ¿Cuándo, ya, ahorita le respondo, señorita Wendy. Jaime dice, buenas noches, una pregunta. ¿Cuándo debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos en el trabajo? ¿Cuándo debemos? Eso se hace en lo que es una matriz per se, que es la radiografía, ¿no? De cómo está tu empresa. La matriz per se, déjame decirte, es la columna vertebral de todo un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es la columna vertebral. De ahí se desprende todo lo demás. Ha sido una correcta matriz y per se, que lo vamos a ver también, las diferentes metodologías que van a ver en la matriz y per se. ¿Ok? Eso se realiza antes de hacer toda la implementación de seguridad y salud en el trabajo. ¿Está bien, estimado Jaime? Wendy Carolina Piña de Aponte dice, buenas noches, en mi trabajo como inspección de obras se debe realizar la identificación por medio de la interacción con los obreros o personal capacitado para emplear las normas de seguridad por un procedimiento, ¿no? Claro, como empezar el trabajo en alturas, con andamios, claro, el tapabocas, casco, dependiendo del trabajo a realizar, los lentes si lo requiere un oído. Claro, exactamente, bueno, ¿no? O sea, en lo que es construcción, también como parte de tu trabajo, si trabajas en SOMA o SST, tienes que ver, obviamente, las normativas de seguridad que tiene la empresa, sus procedimientos y toda la reglamentación que el colaborador va a ir, inclusive la charla de 5 minutos antes de iniciar trabajos de alto riesgo, como es tu caso, ¿no? Trabajos en altura y con andamios, y dar lo que es el AST, ¿no? ¿No? Si son peligros si son trabajos de alto riesgo, también, ¿no? O permisos de alto riesgo, los PETAR, ¿no? Entonces también tienes que dar eso y también tienes que dar los implementos de protección personal adecuados, ¿no? Y la charla de 5 minutos también como parte de tu responsabilidad como gerente o supervisora del tema de SST, ¿no? O de SOMA, en este caso, de tu organización. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Dice Roberto González Angulo, en Cervosa pasamos una inducción de 5 minutos antes de realizar el trabajo que se realizará y se verifica que los CPPs cumplan con la normativa vigente. Exacto. O sea, también en SGS hemos auditado también, por ejemplo, SGS es una empresa certificadora
que requería lo que es también la actualización de la ISO, ¿no? Ellos tienen la trinorma, ¿no? ISO 45001, 9001 y 14001, medio ambiente. Entonces ellos también pasábamos charla de 5 minutos antes de iniciar las labores. Quizás eran en alturas para el conteo de emisiones, de emisiones atmosféricas en chimeneas y teníamos que ver lo que es teníamos que estar en reunidos y dar una charla de 5 minutos antes de iniciar las labores, si son trabajos en altura o de alto riesgo, por ejemplo, en espacios confinados, trabajos en caliente, etcétera, ¿no? Claro, antes de realizar. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en otras sesiones también he dado unas clases de lo que es de liderazgo en materia de seguridad de salud de trabajo, que hay muchas personas que también ingresan, ¿no? Y también vimos los casos de lo que es seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Hay diferentes metodologías, ¿no? Como la metodología DuPont, ¿no? De lo que es seguridad basada en comportamiento, hay diferentes técnicas asociadas al cambio de creencia, ¿no? Esto ya parte más que todo del comportamiento a nivel conductual, ¿no? Y una de las cosas es la inducción de 5 minutos, ¿no? Que es que no te va a poder cambiar la creencia, ¿no? Si un colaborador, por ejemplo, se dice en lo que es sesgos, ¿no? Según la metodología, hay dos sesgos, por ejemplo, que el colaborador puede caer o verse afectado, ¿no? Hay un sesgo de disponibilidad y hay un sesgo de resultados que le dicen según una metodología basada en comportamientos en materia de ST, en el cual el colaborador, cuando tiene un sesgo de disponibilidad, ¿no? Ok, el colaborador, por ejemplo, puede estar asociado o puede verse identificado, ¿no? Por ejemplo, hay un riesgo de accidente si una persona maneja en condiciones de ebriedad, ¿no? Digamos, en cualquier empresa puede pasar que tú no eres de seguridad en el trabajo, pero tienes un compañero que es el vivo de ahí, de repente se toma una botella, no le pasa nada, dos botellas, nunca le ha pasado nada, y este colaborador también es conductor de transporte y también hace lo mismo y dice, a mí nunca me ha pasado, ni tampoco le ha pasado a Juanito, ni a Pepito, ni a Miguelito, ni a nadie. Entonces, lo que hacen es minimizar el riesgo. Entonces, lo que hacen es que nunca les ha pasado y nunca les puede pasar, ¿no? Hay un sesgo de disponibilidad, un sesgo de experiencias traumáticas o experiencias inclusive al borde de la muerte que puedan tener. Caso contrario, es una disponibilidad positiva, ¿no? Un sesgo de disponibilidad negativa es eso, un sesgo de disponibilidad positiva puede ser, por ejemplo, cuando Juanito ha visto que el carro de su compañero se ha volcado y ha muerto por inclusive una bolsa de cerveza, tenía muchos sueños, se durmió y con el alcohol a poquísimas cantidades inclusive le pasó factura. Entonces, como tiene carne propia, asimila tan fuertemente el suceso que tiene un sesgo de disponibilidad positiva y nunca más, y se establece como líder, inclusive de cuadrilla y de grupo, que nunca más se tome ni en campamento, ni afuera, y se va de reunión, etc. Entonces, lo interioriza bien, ¿no? Entonces, hay un cambio de comportamiento, un cambio de creencia, ¿no? En eso se da lo que es, como no se da eso en algunas empresas en materia de cambio de comportamiento, que es lo que se está dando últimamente en materia de seguridad en el trabajo, se dan charlas de 5 minutos, ¿no? Se dan un lavado, un refresh de cabeza, digamos, para que al iniciar los trabajos de alto riesgo, el colaborador que entra, digamos, preocupado, puede ser desconcentrado, estresado, ya tenga, obviamente, los peligros asociados y a los riesgos que está expuesto. ¿No? Como ustedes saben, el ser humano amanece un día bien, un día mal, ¿no? O sea, no es un robot. Inclusive, ¿no? Las chicas también están ahí, ¿no? Los chicos, chicas, o sea, un día pueden amanecer bien, un día pueden, o sea, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a las distintas, obviamente, problemas y responsabilidades que tengamos. Entonces, siempre necesitamos una charla de 5 minutos, ¿no? Que lo que hacen es poner en énfasis el peligro y el riesgo asociado para que nuestra mente esté preparada, obviamente, al ejercer situaciones de alto nivel de riesgo. ¿Ok? ¿Sí? Y también les comenté un poco de lo que es seguridad basada en comportamiento, que es un tema muy interesante, pero es netamente de liderazgo y cambio de comportamiento. Incluso hay metodologías DuPont, metodologías básicas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva también. ¿Hay alguna pregunta de acuerdo a ello, por favor? Sí les quedó claro, ¿no? Cervosa también, ¿es tu empresa, Roberto González? ¿O estás trabajando ahí? Ah, ya, por trabajo.
Ok. ¿Qué rubro tiene Cervosa? Cervosa, ¿no? ¿Es de construcción? Sí. Es transporte de hidrocarburos. Ah, transporte, hace Hidrocarburos, transportes. mineral, así es, mineral, todo eso. Ya. ¿Y tú, Roberto, tú has hecho tu matriz y per se o la empresa te ha dado y la tienes a la mano, digamos? La empresa nos ha dado la matriz per se, pero en este momento no lo cuento a la mano todavía. No, Pero sí está sabes en mi oficina. tus peligros y tus riesgos asociados también. Exacto, tanto en la base como en el área de estacionamiento de unidades pesadas, porque más que todo trabajamos con unidades de más de de más de 30 toneladas. Claro, claro. Ya, perfecto. Inclusive, seguramente en tu equipo de trabajo has tenido como experiencia cercana que hay un supervisor de SOMA o de seguridad de salud en el trabajo que te haya impartido cursos y de repente el grupo de trabajo a veces se muestra renuente a seguir los procedimientos como pasa en toda empresa. Claro, inclusivemente tenemos personal, proveedores que dejan materiales en la empresa, se muestran como un poco renuentes a usar correctamente los equipos de EPPs, llámese Claro, casco, calzado protector, guantes, todo eso. claro, porque justo lo que nos hemos dado cuenta también cuando vamos a hacer unas inspecciones en materia de seguridad en el trabajo, nos damos cuenta que sobreestima mucho el riesgo, ¿no? Como le dije anteriormente, hay diversos sesgos que realmente estamos como encegados, ¿no? Digamos, ¿no? No miramos bien a qué riesgo estamos expuestos porque nos ha pasado y de repente nunca hemos tenido una experiencia directa con un compañero de trabajo, ¿no? Es por ello que a veces no asimilamos, ¿no? Por más charla que se nos den, por más cosas, o venimos de una cultura preventiva de otra empresa en el cual ya hemos quedado con ese chip, ¿no? Ese chip de cultura preventiva que no pasa nada, que a veces piensan este, que mejor es la rentabilidad de la empresa, ¿no? Que no te preocupes más en la seguridad y cosas por el estilo. Entonces, ese chip necesita ser cambiado, ¿ok? Miren, y sin mucho hacerle también un hincapié, ¿no? De acuerdo a ello, en América Latina, la encuestadora Gallup Internacional, si no me equivoco, en América Latina ha encuestado a todos los países casi de América Latina, ha hecho un estudio estadístico y tiene un promedio que casi el 27% aproximadamente son los trabajadores que se comprometen con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Solamente el 27% a nivel de América Latina, ¿no? Incluido Perú, Chile, ¿no? Argentina, ¿no? 27, y el resto del 73% son trabajadores que no se comprometen, ¿no? Entonces origina tres variables o tres factores fundamentales en toda empresa. Uno es que baja la rentabilidad de la empresa porque hay más incidentes de trabajo. También hay alta rotación de personal. Obviamente colaboradores son despedidos o renuncian porque no ven que obviamente su seguridad obviamente es compensada con el nivel de riesgos que ellos están expuestos, ¿no? De repente un colaborador que le va a gustar trabajar en condiciones donde de repente la infraestructura no es la adecuada, no hay charlas, no hay capacitaciones, etcétera, no va a exponer su vida por las puras. Y tercero, o sea, baja rentabilidad en la empresa, alta rotación de personal e insatisfacción de clientes. O sea, hay tres variables básicas que me dice que el tema de seguridad y salud en el trabajo, si no lo aplicas correctamente y si no le das la prioridad de la parte de la gerencia, de la parte de arriba, obviamente te va a ocurrir tres bajas fundamentales. La empresa tiene una baja rentabilidad porque va a gastar más plata, ¿no? En lo que es indemnizar a los colaboradores que van a ocasionar lo que es riesgos, y esto es una cadena, porque el colaborador, al no verse reflejado bien su cultura preventiva, va a causar que no haya muchos clientes. Hay insatisfacción de clientes, los clientes se van de tu empresa, va a bajar tus ventas, va a haber más accidentes y van a despedir personal. Entonces, esto es una cadena, ¿no? Si tú no actúas bien en el tema de seguridad en el trabajo, y lo que toda empresa no sabe, inclusive especialmente las medianas empresas, es que al final de cuentas, si tú aplicas bien eso, te va a rentabilizar en un futuro. Pero lo que las empresas no quieren es pasar un tiempo sostenible, que le dicen, ¿no? Un proyecto sostenible a nivel de seguridad en el trabajo
para dar los frutos de acá a un tiempo, porque los frutos no van a venir de la noche a la mañana, o sea, ustedes son personas, ¿no? José Saavedra, Yaya y Laura Ramírez levantaron la mano. Sí, José Saavedra, dime, por favor. Laura Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. ¿Estás en la mano, Laura? ¿Quisieras Eh, comentar algo? sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Sí, una consulta. Como estaba mencionando sobre el tema de seguridad, en el tema de, por ejemplo, de las empresas de los restaurantes, aparte de los extintores, ¿qué algún otro tipo de medida de seguridad se podría implementar, no? Pero tu restaurante primero tendría que ver cuántas personas hay. Ah, ok, Jorge Saavedra, gracias. ¿Cuántas personas hay? Realmente Indesi te pide que tu local cumpla con una cierta infraestructura que no ponga en riesgo los comensales, ¿no? Y los trabajadores también. Muy aparte de ello, dependiendo de las dimensiones del local, un mapa de riesgos, ¿no? De repente tienes equipos, por ejemplo, estuve asesorando, no quiero dar el nombre, pero una empresa que se dedica a pasteles, tiene como 20 sedes a nivel de provincia, ¿no? Y ellos, por ejemplo, tienen plantas donde hacen todo lo que es pastelería fina, ¿no? Donde tenían un problema con que iban a cambiar lo que es un medidor de alto voltaje, ¿no? Y tenían un problema del proyecto ahí que no se daba, ¿no? De transmisión. Entonces ellos tienen sede en diferentes partes y cada una de las sedes de esa pastelería tiene un mapa de riesgos, ¿no? Un mapa de riesgo en su local, tiene su per se de la parte de los procesos que hace, ¿no? Por cada sede, ¿no? Y los trabajadores tienen que leer y tienen que ser capacitados también antes de iniciar las labores en temas de seguridad y salud de trabajo. Bueno, muy aparte de los EPPs asociados a la matriz y per se, como le comenté a Jaime, si no me equivoco, ¿no? Que obviamente dependiendo del nivel de riesgo tienes que tener los implementos de protección personal adecuados. ¿Ok, Laura? Oye, gracias. Sí, ok. Y también cuántas personas hay en tu lugar de trabajo, ¿no? También es un tema muy importante. Y el área, todo. El área, el lugar de trabajo, si hay extintores, ¿no? También hay capacitaciones, por ejemplo, 4 capacitaciones al año, según la normativa que le vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a trabajar, ojo chicos, con la normativa de la ley de 29783 en materia de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento asociado, ¿no? 005-2000, 2013, por ahí está la 2013, si no me equivoco, el último actualizado, que es el reglamento, y la hizo con el 5001 para tener un poco de soporte internacional en términos de voluntario. Es una normativa voluntaria internacional de la ISOs que viene esto de la Unión Europea, ¿no? De las ISOs, ¿no? AENOR también está, ¿no? Y cómo se va a conectar con la ley de seguridad y salud de trabajo en el caso peruano, ¿no? Entonces es ahí donde vamos a asociar. ¿Ok? Bueno, ahora lo que tenemos son actos y condiciones subestándares. Vamos a ver acá como la figura, ¿no? Un acto y condición, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Alguien me puede decir de acuerdo al gráfico que tenemos? Así como lo dije anteriormente, ¿no? Lo explicamos. Me lo pueden comentar abajo, ¿no? Claro, que es un acto y una condición, ¿no? Claro, un acto es la acción, Iván. Muy bien, ¿no? Eso es un acto, su estándar es un comportamiento inseguro de parte del colaborador, ¿no? Y condición es la infraestructura o el lugar de trabajo. Obviamente que está en mal estado si es algo por debajo del procedimiento del estándar, ¿no? Claro, es la infraestructura, así es. Y como vemos ahí, actos subestándares y las condiciones subestándar, ¿no? Actos subestándar es todo aquello que el colaborador hace y no se guía por procedimientos básicos de trabajo, ¿ok? Es un comportamiento, es algo que exterioriza el colaborador y lo va a hacer, pero de manera que no es la adecuada o la analizada ergonómicamente, etcétera, ¿ok? Es un acto inseguro, por ejemplo, Roberto González Angulo dice, condición en situación física en el sitio, situación física en el sitio de trabajo. Bueno, claro, en el sitio de la infraestructura de trabajo, las condiciones físicas, el entorno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un piso en mal estado,
una escalera que no tiene barandas, ¿no? Es una infraestructura que te da la organización como condición insegura, ¿no? Y puede ocasionarte lo que es un riesgo de accidente, ¿ok? Y acto es todo comportamiento del ser humano que no se guía por procedimientos de la empresa para realizar una correcta funcionalidad en el lugar de trabajo. Simple, ¿no? Acá vemos los actos, ¿no? Lo que son, por ejemplo, operar sin autorización, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes ha operado sin autorización acá? ¿O ustedes son los que autorizan con firma para hacer un trabajo de alto riesgo? ¿No? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Operar sin autorización. De repente un colaborador que nunca ha recibido una charla de capacitación o ni siquiera ha dado un examen para saber si este colaborador tiene las habilidades o el aprendizaje requerido. Por ejemplo, ¿para qué? Para hacer trabajos sin altura, en espacios confinados, ¿no? Prácticamente, si es que no te ha pedido a ti permiso como gerente o jefe de supervisor de seguridad en el trabajo, no tiene por qué operar sin autorización, ¿no? Es un riesgo. Usar equipos defectuosos también, ¿no? Usar equipos en mal estado, operar a una velocidad inadecuada, salte de procedimientos también, no usar el equipo de protección personal, salte de procedimiento, levantar en forma incorrecta, claro, salte de procedimiento porque ergonómicamente, ¿no? Obviamente hay un procedimiento de ergonomía para poder levantar objetos pesados. También tenemos efectuar mantenimiento con equipos en movimiento también, que aunque no se hace, ¿no? Consumir drogas o beber alcohol en lugares de trabajo también, ¿no? O sea, es algo, es una condición, es un acto subestándar, ¿no? En el procedimiento no te van a decir, oye, ¿sabes qué? Deja la botella o algo por el estilo, ¿no? Adoptar una posición incorrecta, ergonomía, por ejemplo, desviar o desactivar dispositivos de seguridad también, ¿no? El dispositivo de seguridad está para cuidar tu salud, no está para agobiarte o para hacerte perder el tiempo, ¿ok? Dense cuenta algo muy claro, en todo el tema de seguridad y salud del trabajo, no es un tema rápido, ¿ok? Si ustedes están planeando por el tema de hacerlo algo rápido, hacerlo algo que ya el tema de seguridad y salud del trabajo va a estar de la noche a la mañana, el cambio de personal es así, no. O sea, no va a ocurrir así porque son personas que están tratando, no son equipos de trabajo, o sea, no son máquinas, ¿no? Y el cambio de comportamiento del colaborador es de forma gradual. Inclusive hay que empujar y concientizar mucho el tema del liderazgo, influir mucho en lo que es el efecto rebaño que le dicen, ¿no? Según la metodología basada en comportamiento. Un efecto rebaño quiere decir que tú tienes que influir dentro de tu organización, si eres gerente, o en este caso supervisor SOMA, ¿no? E influir en la organización para que todos, digamos, toda la masa crítica, obviamente tenga una cultura preventiva de excelencia. Basta que uno o dos colaboradores que estén ahí propagando algo, un riesgo o un acto subestándar, ya prácticamente la masa crítica se va a contagiar de ello. Tienes que cuidar mucho y dejar, por ejemplo, varias técnicas que utilizamos nosotros de dejar líderes, ¿no? Dejar líderes que inclusive antes eran renuentes a hacer actos seguros, hacían actos subestándares o actos inseguros, por ejemplo, se paraban sin escalera, inclusive iban a un tercer piso sin arnés, ¿no? Hacían cada acto inseguro, ¿no? Subestándar, no adoptaban posturas correctas, inclusive escogían artefactos, equipos de implementación personal, pero así se bajaban la mascarilla, respirador, etcétera. Y digamos, pero ahora como técnica lo utilizamos, por ejemplo, Juanito, tú que eres el que más actos inseguros has tenido y más reportes has tenido tú. Tú vas a ser el próximo líder que exponga a todo el equipo de trabajo. Quisiera que tú investigues conmigo ese tema que van a exponer. Trabajamos en liderazgo. Entonces, cada vez que esa persona ya va a formarse como expositor, le damos cierta responsabilidad, le van a hacer poco por poco en lo que es el grado de compromiso en materia de seguridad en el trabajo, ¿no? A veces, por ejemplo, cada colaborador puede tener cierta información, pero realmente son pocos los que lo ven más allá de lo que tú le quieres explicar. ¿Okay? Les toma un tiempo todavía interiorizar ello, o dependiendo de qué cosa está en tu mente, ¿no? De repente hay dos ideas y tú rechazas una, ¿no? Hay como una barrera, hay sesgos de culturas preventivas de otras organizaciones, y por más que te den capacitación, charla, la empresa invierta, tú se entra por uno y sale por el otro, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar como líderes, ahí hay que tener mucho lo que es seguridad basada en comportamiento también para cambiar
comportamiento, ¿no? Porque el acto subestándar es aquel comportamiento que incumple el estándar establecido como procedimiento seguro dentro de una organización, ¿no? Y que lo puede exponer a la ocurrencia de un accidente o enfermedad, ¿no? En cambio, condición subestándar es la circunstancia que se encuentra por debajo del estándar y establecida y que expone al trabajador a la ocurrencia de un accidente o enfermedad, ¿no? Es parte de la infraestructura de la organización, equipos, etcétera, ¿no? Herramientas en mal estado, por ejemplo, un serrucho en mal estado, corta, se te va el serrucho, se te cae en la cara, en la mano, te corta. Falta de orden también, la organización no limpia los pasadizos, no limpia las cosas, te caes, te golpeas, etcétera. Pisos en mal estado, pisos aceitosos, cables eléctricos dañados, inclusive en esto hay una cápita muy interesante, ¿no? No sé si ustedes, alguien ha escuchado o ha tenido a lo que es información sobre lo que pasó en el caso McDonald's, ¿no? Donde murieron jóvenes electrocutados, ¿no? Marcela, comportamiento de circunstancia insegura, es Angélica, ¿no? Así es, Marcela Munar dice, utilizar los equipos mucho tiempo, los elementos sin un mantenimiento respectivo. Claro, también, ¿no? ¿De qué te sirve colocarte un EPP si ni siquiera sabes cuándo es su tiempo de caducidad? O si de repente, por ejemplo, si tienes un respirador para lo que es cuestión de gases y ya prácticamente los filtros, tú no sabes revisarlos, ¿no? No sabes ni siquiera, no te han adiestrado en que de repente los filtros ya están pasados, ¿no? De repente por la cantidad ya de exposición que tengas, ¿no? De repente tienes 8 horas de exposición a... Junior Alor, buenas noches, levantaste la mano, Junior, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quisieras comentar algo, Junior? Gabriel Ochoa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. También yo he visto ciertos casos en los que un operador como tal se le daña una máquina y ya cuando el otro operador, en caso de que se le acabe el turno, lo que hace, o sea, para hacer entender que la Profesor, máquina buenas no noches. está en buen estado. Solo hace rato fue el que tenía. Sí, Junior. ¿Te parece si primero escuchamos a Gabriel y Era después... el tema de cuál es la diferencia en un acto inseguro y un acto inseguro. Ya, ya, ok, Junior, listo. Sí, continuamos, Gabriel. Más o Ya le menos damos el paso a podido Junior. hablar. Bueno, lo que comentaba era que habían ciertos casos cuando yo, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa en la cual hacían envases de vidrio. Las paletizadoras, que eran las máquinas que mandaban ya la producción a tu entrega, ¿no? Había ciertos momentos en que las máquinas fallaban y cuando la máquina fallaba y tocaba cambio de operador, en el caso del operador lo que hacía era para que no haya riesgo de accidentes, tanto para el operador como para riesgo de producción, que los envases se caigan o que Dios no quiera le caiga a cualquier persona o trabajador que esté, le ponían un candado y un etiquetado diciendo qué es lo que tenía y qué mantenimiento necesitaba la máquina. Está muteado, ingeniero. Sí, claro, como elementos de seguridad, obviamente se ponen en bloqueos, ¿no? ¿Aló, Gabriel, me escuchas? Sí, sí, sí lo escuché. Sí, claro, es un procedimiento que se pone obviamente en maquinarias que obviamente tienen un defecto o algo que está pasando ahí, ¿no? Y también hay metodologías de investigación, ¿no? También que le vamos a convertir ahí más adelante. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, para comentarte lo que pasó en el caso peruano, no sé si lo viste también, murieron 2 jóvenes electrocutados, ¿no? Hace unos años, donde ya en base a evaluaciones, era una franquicia McDonald's aquí en Perú, el dueño es peruano, si no me equivoco, de una franquicia acá, y 2 jóvenes murieron electrocutados, ¿no? Y se estaban haciendo labores de limpieza, de los cuales ellos no eran parte de la limpieza, ¿no? Hacían varios trabajos incluso, ¿no? Aparte de atención al público, de atender al público, atención al cliente, ¿no? Y se llegó a demostrar de aquí ya de lo que pasó el siniestro, de la muerte de ellos dos, siniestro fatal, digamos, allá varios años de investigación, que prácticamente tenían cables en mal estado, ¿no? Inclusive de los servidores, de los equipos,
¿no? Inclusive estaban pelados los cables y chocaron, digamos, en el piso mojado. Y eso ocasionó lo que es un riesgo, ¿no? O sea, y potencial, obviamente, y que fue la muerte de los dos jóvenes, ¿no? Y en este caso se llegó a demostrar ya que en total, imagínate, eran un promedio de 2.000 soles que costaba lo que es arreglar los cables, comprar unas botas de seguridad dieléctricas para que obviamente no surja lo que es el paso de corriente eléctrica en todo el piso, y guantes, por ejemplo, y arreglar los fusibles. 2.000 soles, imagínate que costa, si lo hubieran arreglado, ¿no? Pero tampoco diciendo que no hayan capacitaciones, no tengan matriz per se, que también obviamente es obligatorio, pero con esos 2.000 soles se pudo salvar a los dos jóvenes, ¿no? En materia de seguridad en el trabajo. Y en este caso es una franquicia, ¿no? Es McDonald's que lo representa, ¿no? Roberto González, en mi trabajo, por ejemplo, cuando un vehículo entra en mantenimiento preventivo, más que todo en lo que es sistema eléctrico, colocan un letrero de unidad no operativa, no encender. Claro, así es. Más que todo, así es. O sea, colocan un aviso, obviamente preventivo, porque o sea, cualquier cosa puede pasar. Ese es lo más, es una cultura preventiva alta dentro de toda organización, ¿no, Roberto? Es muy interesante y te felicito porque estás trabajando ahí, ¿no? Es muy interesante. Es lo que se debe hacer, lo que usualmente se debe hacer. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor, para continuar en condiciones subestándares también? Puede ser también falta de orden y limpieza, herramientas defectuosas, equipos en mal estado, materiales defectuosos, congestión, señalizaciones insuficientes, por ejemplo, no hay señalizaciones de evacuación cuando hay un terremoto o incendio, protecciones inadecuadas, por ejemplo, no hay barandas de seguridad, etcétera, etcétera, ruidos y vibraciones excesivas, peligros de incendio o explosiones, gases, polvos o otros sobre el límite máximo permisible, ¿no? En este caso, condiciones inseguras, ¿no? Por ejemplo, puede ser polución de medio ambiente, un alto nivel particulado dentro de una organización, ¿no? En materia de material particulado, 2.5 micras, de repente en polvo residual, ¿no? Que puede entrar, obviamente, al nivel del pulmón, crear una fibrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Más que todo en plantas, ¿no? En plantas de cemento, por ejemplo, clínker, ¿no? Es lo que se tiene que hacer cuando hay una condición subestándar, pedir lo que es un monitoreo ocupacional, ¿no? Monitoreo ocupacional o monitoreo ambiental, si en este caso hay materia particular también por afuera de la organización, ¿ok? Porque el colaborador también está expuesto, ¿no? Obviamente que no está todo dentro del lugar, pero sí sale y se puede contaminar, pero también debido a la exposición que tenga, ¿no? No porque se quede un día va a contaminarse, ¿no? Sino esto es pues ya por a nivel de exposición a lo largo del tiempo, a nivel de horas que se expone por día y a nivel de días también, ¿ok? Quedó claro lo que es acto y condición subestándar, ¿no? Ahora vamos a ver la otra diapositiva, que me profundiza más, ¿no? Actos subestándares y una condición subestándar van a ser lo que es un accidente, ¿no? Actos y condiciones subestándares van a ser lo que son peligros, ¿no? Y me va a ocasionar lo que es un acto subestándar, me va a ocasionar lo que es un accidente, y una condición subestándar me va a ocasionar también un accidente, ¿no? Ambos me pueden ocasionar, ¿pueden hacerse las dos cosas? Obviamente que sí, ¿no? No es condicional. El empleador, ojo, según la normativa de la Ley de Seguridad 29783, el empleador es que él debe de garantizar un ambiente de trabajo adecuado, limpio, ordenado, iluminado, ventilado, etcétera, con las herramientas y equipos necesarios y adecuados para que el colaborador pueda realizar sus tareas de manera segura y saludable. ¿Ok? Los actos y condiciones subestándares son los desencadenantes inmediatos de los accidentes de trabajo. Por ello también son denominados causas inmediatas. ¿Ok? Si en el examen les pregunta o llega un fiscalizador, dime las causas inmediatas, tienes actos y condiciones subestándares. Lo más inmediato, lo más rápido que te va a ocasionar lo que es un accidente para hacer una metodología de investigación, ¿no? Son denominados causas inmediatas. Eso sí está muy fácil, ¿no? Es un resumen de lo que hemos explicado ya anteriormente. Ahora vamos a pasar con el tipo de inspecciones de seguridad y salud del trabajo. Tenemos como tipo de inspección en materia de seguridad y salud del trabajo lo que es programadas, ¿no? Los que te dicen con 24 horas de anticipación o 2 días antes,
¿no? Que se está yendo a, según un cronograma de trabajo, a visitar ciertos establecimientos o áreas de trabajo. Sea metalmecánica, sea de diversos rubros o diferentes procesos que pasan en tu empresa, ¿ok? Cuya fecha de ejecución es de conocimiento tanto de la persona que realizará la inspección como de responsable o encargado del área que será inspeccionada, ¿no? La planificación se realiza en el programa anual de inspección. Hay un programa anual de inspecciones donde se va a decir detalladamente las fechas, ¿no? Donde se define primero las áreas a inspeccionar. ¿Qué áreas van a inspeccionar dentro de tu empresa? La frecuencia de inspección, los responsables y las fechas determinadas. Asimismo, la inopinada son inspecciones no avisadas, ¿no? En este caso se lo hacen de una manera directa, ¿no? No te avisan, sino prácticamente el supervisor te dice, voy a hacer una inspección de seguridad en el trabajo, quiero ver en el mismo lugar de trabajo cómo los colaboradores están desarrollando las labores, ¿no? Si están siguiendo el mismo procedimiento o no. Y yo considero que es lo más sano que puede darse, porque realmente cómo es la radiografía del momento, ¿no? ¿Cómo están los colaboradores en materia de seguridad en el trabajo? De repente, ¿qué sesgos tienen? Y si siguen los procedimientos realmente cada persona, ¿no? Es ahí una parte muy importante cuando es inopinada. Para mí es la mejor, ¿no? Y la programada ya es cuando ya hay un tiempo de preparación, cuando se requiere ya una auditoría de una tercera, de una empresa tercera que quizás viene a auditar y de repente ustedes tengan ya algo programado. Digan, ¿sabes qué? Dentro de 2 días vamos a inspeccionar con ciertos colaboradores cada área de esta empresa. ¿Ok? Inopinada es radiografía del momento, programada es cuando ya tenemos un avance previo a una auditoría. Lo importante es que la ejecución de inspecciones puede ser monitoreada a través de indicadores que permitan medir el porcentaje de ejecución de las inspecciones planificadas. Dicho indicador puede ser establecido por nivel de mando, ¿no? O sea, acá todo se va a ver indicadores. También vamos a ver en la siguiente clase indicadores, ¿no? Indicadores, por ejemplo, el nivel de accidentabilidad, índice de frecuencia, ¿no? El porcentaje de capacitaciones que se van a dar, etcétera. Y todo ello va a ser monitoreado, ¿ok? A veces cuando vamos a ejecutar las inspecciones, pedimos lo que es indicadores para ver de qué forma se están desarrollando correctamente una empresa, y si vemos que varios colaboradores tienen un patrón ya que no siguen procedimientos, vemos en las estadísticas si están siguiendo las capacitaciones. Si cumplen capacitaciones, por ejemplo, hasta esa fecha, un 30% de una meta de un 70%, ya sabemos en dónde están fallando, ¿no? No le gusta capacitarse, quizás no hay supervisor que lo capacite, y en ese caso tienden a hacer procedimientos por debajo de los estándares, o sea, o no hacen procedimientos, hacen actos subestándares. Entonces vamos a ver ahí, de acuerdo a los indicadores que vamos a manejar, vamos a cotejar con la situación real que ellos están laborando, para poder ver de qué manera podemos nosotros, como le dije anteriormente en la primera diapositiva, verificar si la implementación de un SST está correctamente implementada y ver las medidas de control que tenemos que darle para poder, ¿no?, regularizarlo bien el tema de SST y de los procedimientos. ¿Ok? Vamos a pasar por un video ilustrativo. Quisiera, por favor, que escuchen un tema muy interesante porque el tema de seguridad en salud de trabajo va muy unido a lo que es UNAFIL, que es el ente fiscalizador en materia de seguridad y salud de trabajo a nivel de Perú, ¿no? Vamos a ver cómo actúa. También está muy relacionado con la normativa y las leyes, porque son en base a artículos, en base a la normativa de la ley 29783, que tiene mucho, que lo vamos a ver a continuación. Ya vamos a ver en la siguiente sesión, si no me equivoco, o puedo dar, digamos, unos ciertos minutos para verlo después, o la siguiente sesión, que tiene mucho que ver con la ISO 45001 en materia normativa, ¿no? Si bien la ISO 45001 es de carácter voluntario e internacional, también vamos a ver que se une mucho con la normativa de la ley 29783 en el caso peruano, ¿no? Porque son en materia de seguridad y salud de trabajo. Vamos a empezar un video ilustrativo donde puedan ustedes apuntar lo necesario, ¿no? Para que tengan un mejor aprendizaje y tengan una visión más general de lo que va a pasar en una inspección de seguridad y salud de trabajo. Este en el caso de SUNAFIL, ver cómo ellos evalúan y piensan antes de hacer una inspección, ¿no? Que es como un modelo a seguir, ¿ok? Vamos a pasar un video corto y puedan apuntar y hacer las preguntas requeridas,
o puedan ya, si hay procedimientos, me los pueden preguntar a mí si es que lo requieren, ¿ok? Vamos a pasar, por favor, un momento. Finalidad, las funciones que cubre la inspección del trabajo respecto de esta materia. Y a grandes rasgos hablaremos un poco de la intervención, de la fiscalización, de la inspección del trabajo y finalmente sobre el procedimiento sancionador que involucra la fiscalización de la seguridad y salud del trabajo en el país. Sin mayores preámbulos, quisiera hablar en términos generales de un primer aspecto, y es cuál es la finalidad de la inspección del trabajo. El artículo 3 de la Ley General de Inspección del Trabajo nos menciona 3 finalidades principales. Probablemente nosotros estemos mayormente familiarizados con la primera de ellas, que es la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa sociolaboral por parte de los empleadores. Efectivamente, quien no ha visto en alguna oportunidad el accionar de un inspector del trabajo, ¿no? Frente a una empresa, requiriendo información, solicitando alguna documentación en particular, a través de la cual el inspector del trabajo pueda verificar si es que efectivamente este empleador ha cumplido o no ha cumplido con sus obligaciones en materia sociolaboral. Sin embargo, no es la única finalidad que persigue la inspección del trabajo. De acuerdo a esta ley y en concordancia con el convenio 81 de la OIT, la inspección del trabajo también tiene a su cargo la orientación y la asistencia técnica de las empresas. Es decir, en el entendido de que las empresas no cumpliesen con las normativas sociolaborales, no necesariamente se debe a una actitud dolosa frente a sus obligaciones, sino más bien se ha entendido que puede partir de un desconocimiento de la propia normativa. En ese sentido, se pone a cargo de la inspección del trabajo la orientación y la asistencia técnica de estas empresas con la finalidad de que con ello logren cumplir con las normativas nacionales. Y esto está principalmente focalizado, por supuesto, a las micro y pequeñas empresas. Finalmente, este artículo 3 de la Ley 28806 hace mención a la conciliación administrativa. Una reciente modificación, ya tiene un par de años aproximadamente, incluyó esta función para también la inspección del trabajo. Sin embargo, en la actualidad, al no contar todavía con una reglamentación, la misma no está siendo implementada. Sin embargo, es importante hacer mención a ella, puesto que ya figura dentro de la normativa vigente. Viendo este espectro de finalidades que tiene la inspección del trabajo, es importante puntualizar entonces que dentro de estas funciones va a aparecer su ámbito de competencias. ¿Y cuál es el ámbito de la competencia de la inspección del trabajo? Van a ser diferentes aspectos, pero el que nos importa el día de hoy es justamente aquella competencia objetiva respecto de qué es lo que el inspector del trabajo va a fiscalizar, cuál va a ser su objeto de fiscalización. Y en general lo que dice la ley 28806 es que la inspección del trabajo va a fiscalizar principalmente el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Efectivamente, la inspección del trabajo no va a fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental,
no va a fiscalizar el cumplimiento de la normativa del derecho al consumidor, etcétera, sino que lo que va a fiscalizar es el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Y dentro de este ámbito encontraremos, por supuesto, las normas que regulan las relaciones individuales de trabajo, las relaciones colectivas de trabajo, e incluso la propia norma involucrará a la Inspección del Trabajo para la fiscalización de aspectos como modalidades formativas, trabajo forzoso, trabajo infantil, derechos de las personas con discapacidad, etc. Y puntualmente a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La regulación de la seguridad y salud en el trabajo también forma parte de este espectro de la normativa sociolaboral que está a cargo de la fiscalización de la SUNAFIL. Y es precisamente sobre ella de la que hablaremos el día de hoy. Precisamente, como les comentaba, es diversos aspectos sobre los cuales fiscaliza la Inspección del Trabajo, ¿no? Derechos fundamentales, relaciones individuales, relaciones colectivas, etc. Sin embargo, hay un ámbito en particular que es el que nos interesa, que es el de seguridad y salud en el trabajo, que está dentro de este espectro normativo. ¿Y qué es lo que hablamos cuando es seguridad y salud en el trabajo? Son diversas las normas que vamos a encontrar como objeto de la fiscalización. De hecho, todo empleador, al momento de pensar, reflexionar acerca de cuáles son las normas a las cuales se encuentra obligado en su cumplimiento, encontraremos diversas manifestaciones normativas que harán necesario un análisis y un estudio pormenorizado. Este fenómeno probablemente no sea único ni exclusivo, sino que es algo transversal a todo el derecho laboral. El derecho laboral se distingue de alguna manera por poseer una profusa normativa que amerita ser evaluada en su conjunto. En seguridad y salud del trabajo no pasa algo distinto, sino bastante similar. Y es así pues que encontraremos diversas normas, ¿no? Tanto normas de orden internacional, normas de carácter nacional, normas sectoriales y un sinnúmero de normas especiales que habrá que evaluar respecto de si amerita o no amerita el cumplimiento dependiendo del empleador del que se trata. Una de ellas, por ejemplo, son las normas de prevención contra el COVID-19, que son normas que han sido emitidas en el contexto de la emergencia sanitaria actual. Nosotros pensaríamos, por supuesto, de que estas normas tendrán un carácter temporal, en tanto en la medida que se levante la emergencia sanitaria, estas normas irán pues derogándose en principio. Pues bien, ¿qué normas de carácter internacional podríamos tener en consideración como parte de la fiscalización de la Inspección del Trabajo? Evidentemente, el Estado sea sujeto a diversas normas de carácter internacional que deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, aquellos convenios de la OIT a las que se encuentra sujeto. Pero no solamente son este tipo de normas de carácter internacional, sino también aquellas normas técnicas como las ISO, que también tienen disposiciones de carácter de seguridad y salud del trabajo que pueden ser observadas por la empresa. En nuestra normativa vigente interna, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo establece que las empresas pueden observar este tipo de normas internacionales, pero siempre y cuando no resten garantías ni derechos a las que establece la normativa interna, en este caso, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo.
Dentro de las normas nacionales, por supuesto, tendremos a esta misma, a la Ley 29783 y su norma reglamentaria. Pero también tendremos algunas otras normas conexas en relación a la seguridad en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, normas que regulan aspectos de ergonomía, normas que regulan aspectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, cómo es que se regulan, por ejemplo, la conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Una serie de normas especiales y particulares que conforman este ámbito, este espectro bastante amplio al que debe someterse su cumplimiento a todo empleador. Y también tenemos las normas sectoriales. Con las normas sectoriales también ocurre una cuestión en particular. De acuerdo con la ley 29783, si bien es cierto, se permite la existencia de regulación sectorial, es decir, que cada actividad económica pueda ser regulada de acuerdo a su especificidad, lo que se establece es que estas normas sectoriales no pueden tampoco establecer menores garantías que la que establece la norma general, es decir, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así pues, tendremos normas sectoriales en campos como, por ejemplo, el sector de minería, el sector de electricidad, hidrocarburos, etc. Y finalmente, como había dicho, Alumnos, ¿cómo están? Buenas noches. Ojo, acá cuando te dicen de normas sectoriales, es un tema muy importante hacerle referencia a que las normas sectoriales van a tipificar, obviamente, cada rubro de su organización. Por ejemplo, si están en nivel de construcción, ¿no? Ustedes van a tener unas normas sectoriales referidas a ello. Es por eso que en las primeras sesiones le dije, en las primeras diapositivas le dije que por favor identificaran peligros y riesgos asociados a cada empresa que ustedes están trabajando. Y que con ello van a tener un mayor grado de aprendizaje y obviamente saber gerenciar un poco más todo ese espectro, como dice el abogado, en este caso especialista de SUNAFIL, en tema normativo, ¿no? Hay normas bien nacionales, hay normas internacionales como la familia de la ISO 45001, nacionales como la 29783, y normas sectoriales específicas para cada rubro de la organización. ¿Okay? Va a ir normas internacionales, normas nacionales, normas sectoriales y a normas preventivas como en materia de COVID-19 y en otros casos que se van a ir derogando poco a poco de acuerdo al avance que se van dando en el tema de salud. ¿Okay? Van dándose de una manera inductiva o ¿no? De una manera, o también en general, a lo más particular, ¿no? A nivel de normativas sectoriales, ¿ok? También existen algunas normas especiales que hay que comenzar a evaluar y analizar y que forman parte del espectro normativo que se encuentra como objeto de fiscalización de la Inspección del Trabajo. Entre ellas han sido, por ejemplo, las normas en norma, en este caso de seguridad y salud del trabajo de la que se trata. Y en primer término podríamos decir cómo es que se inicia una fiscalización. Y en realidad, en principio, lo que se nos puede venir a la mente es que una fiscalización se va a iniciar por una denuncia, ¿no es cierto? Quizás esa sea la principal forma, en efecto, cómo es que se inicia una actividad de fiscalización, cómo es que se genera la fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo. Y qué duda cabe, de hecho, alrededor del 70% de las inspecciones desarrolladas a nivel nacional puede que se desarrollen a partir de una denuncia. Y efectivamente, todo trabajador que, por ejemplo, observa. Vamos a colocar las diapositivas, alumnos, para dar ya paso a continuar con la exposición.
Bien, pasamos a alguien vio, le gustó el video, alguien tiene un comentario adicional o le ha pasado eso con la Sunafil, de repente le ha llegado a lo que es fiscalizar a su empresa, o de repente hay una denuncia también anónima, ¿no? Como dice, el 70% de inspecciones de Sunafil es por una denuncia, ¿no? Sunafil no va y Sunafil va como ente fiscalizador, pero tiende, obviamente, como lo dijo el abogado, primero a ejercer, obviamente, la normativa de la Ley de Seguridad sobre el Trabajo propia de la empresa. Como segunda forma de proceder, tiende a dar la posibilidad generalmente a MIPES o pequeñas empresas para que puedan regularizar su comportamiento de seguridad y salud en el trabajo a nivel preventivo, ¿no? ¿Por qué? Porque busca orientar. Si es que no sabe la empresa o todavía la empresa, que es MIPE, pequeña empresa, no tiene todos los registros en el tema de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, de los 8 obligatorios, de los registros obligatorios según la normativa de la ley 29783, ellos tienen a orientarlo y decir, ¿sabes qué? Mira, tú no tienes los registros acá, por favor, te vamos a orientar, pero por favor ya en base a esta orientación que hemos seguido, tú ya tienes que implementarlo de acá a un mes, 2 meses, etcétera. Ya has tenido un apercibimiento acá, ya has tenido una llamada de atención, te orientamos y luego tú ya procede a mejorar tu comportamiento en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿ok? Entonces, tiene carácter, nos podría compartir el video, pero también escucharlo a detalle. Claro que sí. Para que ustedes le escuchen, le voy a compartir ese video que es muy importante también porque es directamente de la SUNAFIL. Y también, obviamente, el video, hay muchos artículos de derecho que también tienen que aprender, ¿no? Inclusive para esta parte de SOMAN, tienen que aprender muchos artículos en materia de seguridad en el trabajo. Le voy a compartir también el video, le dejo el enlace a la coordinadora para que ustedes lo puedan descargar, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Alguien quisiera comentar adicionalmente al video qué les pareció? Nos podría, la ley de seguridad y salud del trabajo también, ¿no? Está la ley 28806, que es la que enmarca todo el espectro de la normativa que va a utilizar de referencia en materia de hacer las inspecciones de seguridad y salud del trabajo, tanto de parte del empleador como de la parte de los trabajadores, ¿no? Como es los derechos que tienen, los deberes, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora bien, ¿quiénes deben realizar lo que es la inspección de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Cada organización define, de acuerdo a sus características, quiénes realizarán la inspección. Debes de buscar el involucramiento del nivel de mando y es recomendable que quien realice una inspección cuente con los conocimientos respecto a lo que es NIPERSE, identificación de peligros, ¿no? Cualquier actividad vinculada al SST. Según la reglamentación de la ley 29783 en materia de la ley de seguridad y salud del trabajo y el decreto supremo que les comenté anteriormente, 005, establece que en el artículo 42 que el Comité de Seguridad tiene como una de sus funciones realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, operativas, etcétera, para cumplir la gestión preventiva. O sea, parte del comité, si es que ustedes no lo tienen o tienen solamente un supervisor, si en este caso hay de 20 trabajadores a más y de 20 trabajadores a menos, ¿no? 20 trabajadores a más, de frente a un comité de seguridad en el trabajo. De 20 trabajadores a menos, lo que se hace es delegar lo que es un supervisor en materia de seguridad y salud. Si tiene varias sedes, subcomités, ¿no? Subcomités de más de 20 personas a cargo de una cabeza central, que es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Caso contrario, si hay menos de 20, se forma lo que es se contrata un supervisor en el área de ST con, obviamente, conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, según la normativa, el artículo 42 me dicen que el comité tiene como funciones hacer lo que es las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De forma periódica, ¿ok? Tanto en áreas operativas, administrativas y en todo el alcance que tiene la organización, ¿ok? José Saavedra, ¿cómo estás? Alzaste la mano con Liz Cristina. O Liz Cristina, creo. Buenas noches. Sí, Liz Cristina, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Liz? ¿Qué tal? Como están tocando el tema de seguridad y de las preguntas, mira, yo tengo 1 mes y medio trabajando en una empresa de limpieza como operaria, ¿ya? Ya, Pero yo sufrí una torcedura como un esguince en el tobillo, ¿ya? ya, Por problemas que hubo de las máquinas ahí, o sea, el accidente fue mi trabajo. ya, Pero la pregunta ya sería, ¿no? ¿A quién recurrimos? Porque igual tengo descanso médico, todo, pero yo ya tengo 1 mes y medio y tengo miedo que me saquen del trabajo. ¿A quién se recurre en estos casos más que todo para hablar con la persona indicada sobre mi trabajo, ¿no?
porque la única persona que me está llamando es Bienestar Social. Bienestar social de la misma empresa. Sí, sí, Ya. sí. Pero, ¿ha sido investigado el accidente que has tenido? Sí, sí, ha sido investigado y como le digo, tengo el descanso médico y todo eso por el doctor y como le digo, tengo un mes y medio, no conozco a casi nadie de la empresa, solo Ya, por el accidente que, como le digo, que la señorita de Bienestar Social está comunicándose conmigo. ya. Y entonces tu caso es que quieres, digamos, ¿dónde denunciarlo, digamos? No, ¿dónde seguir recurriendo para, no es que me vayan a sacar el trabajo, ese es mi miedo, ¿no? O sea, no es que digan, ah, ya como usted ya cumplió su Ah, ya, ciclo, la claro. sacamos, ¿no? Algo así. Pero tú tienes un comité de seguridad salud en el trabajo, por si acaso, dentro de tu empresa. ¿Cuántos trabajadores No, son? como somos más de 20 pues. Ya, entonces tienen que tener comité, pues. Como te digo, recién nos conocemos, tengo un mes y Ya. medio en esa empresa y me pasó hace 20 días el accidente, yo estoy con descanso médico. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿A qué área me le hago mi consulta? ¿Cómo voy a seguir en el trabajo? Porque yo no puedo pisar bien todavía. Claro, mira, ¿A, lo a que qué primero tienes área? que hacer, claro, lo que primero, Liz, es ver si tiene el comité de seguridad en el trabajo, ¿no? Si no lo tiene, ¿no? Claro, el contrato de ley le puede, obviamente, le ampara en estos casos, ¿no? No hay ningún problema, pero también está lo que es el comité de seguridad en el trabajo, que obviamente va a hacer la investigación, ¿no? Una de sus funciones es realizar lo que es la investigación en materia de accidentes, ¿no? Ellos tienen que, obviamente, dar un formato, obviamente, y ellos tienen que, además, decir al ministerio, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en menos de 24 horas de ocurrió el accidente, lo que ha pasado, inclusive el tema de investigación del accidente, cómo ha pasado. Entonces, el Ministerio de Trabajo ya tiene que tener tu papel ahí, de acuerdo a las funciones que tiene el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que es parte de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo de la 29783. Caso contrario que no la tenga, puede hacer de frente y irte a hacer una FIL, digamos, ¿no? Por la página que te puedo pasar en el enlace para hacer en este caso lo que es una consulta o una denuncia, ¿no? Si no ha pasado directamente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Que es el ente que obviamente va a defenderte, ¿no? Ok, haz una fila entonces. Sí, si en este caso, si la empresa no ha pasado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo que ha acontecido contigo, porque es un accidente, Mm, y tiene que hacer una mm. metodología de investigación como ha pasado, y si no le han pasado en menos de 24 horas al Ministerio de Trabajo, ya te puedes ir a presentar una denuncia, es una FIL, ¿no? Si en este caso si no tienen comité, hay una multaza, ¿no? La empresa, ¿no? Más de 120.000 soles, ¿no? Ya, ok. Muchas Ok, listo. gracias. Ya, gracias a ti. Bueno, siguiendo, por favor me leen el artículo 42 del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y todas las funciones que tiene. Mira, en base a si te pasa un accidente o un incidente, leyéndote tan solo el artículo 42 ya tienes como una de sus funciones, ¿no? De lo que va a partir el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, porque es el ente máximo rector en el tema de seguridad preventiva, ¿no? Entonces ellos tienen que velar por la seguridad de ustedes, ¿ok? Liz Cristina Tapuy, Aldo Quispe levantó la mano. Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Renzo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Renzo, quería comentarte el tema yo tengo una consulta. Nosotros ahorita tenemos un servicio en una minera. Ya, Es una contratista donde yo trabajo y justamente tenemos un contrato de un servicio de mantenimiento de campamentos. Sin embargo, esta empresa también tiene otros servicios que son como órdenes de servicio, ¿no? Pequeños contratos. ya, Y cuando tuvimos una auditoría en temas de seguridad, eh, nos vinieron a auditar solamente el contrato que tuvimos, ¿no? En este caso de 3 años, ¿no? Más no los otros, o sea, trabajos temporales. Mi pregunta es, em, si se involucra, o sea, para tener un comité de seguridad tiene que ser al 100% de los trabajadores o es de un solo contrato, ¿no? No, porque obviamente hay trabajadores que
que por ser un servicio de 3 años, digamos, van a estar permanente en la empresa, pero cuando son órdenes de servicio, las personas solo duran pues 3, 4 meses, ¿no? No es tan eh, permanente los trabajadores allí. La normativa, Aldo, estimado Aldo, dice que tiene que estar en planilla electrónica, nada más. No te dice la cantidad de años. Ah, entiendo. Ya, Solamente tiene que estar en gracias. planilla, nada más. Sí, ok, listo. Solucionado. Ahora bien, según el artículo 42, que el Comité de Seguridad del Trabajo tiene como una de sus funciones realizar inspecciones periódicas. Ojo, es parte de las funciones que tiene el tema de seguridad en el trabajo, ¿ok? El comité es parte básica y por favor les recomiendo leer el artículo 42 para que sepan sus derechos si es que les pasa algo, ¿no? Y también si ustedes forman parte del Comité de Seguridad en el Trabajo o lo están formando, que también puedo darle unos alcances sobre cómo se forma el Comité de Seguridad en el Trabajo, si es que quieren liderarlo o les invitan ustedes como supervisores o gerentes a formarlo, ¿no? Como les digo, el Comité de Seguridad en el Trabajo es un ente orgánico, rector, que lo conforman tanto empleadores como de la parte de trabajadores de la organización. Tiene dos características, es bipartito y paritario. Bipartito porque son dos partidos, ¿no? En este caso, como si fuera fútbol, dos partidos, ¿no? Y paritario con igual cantidad de miembros, ¿no? En este caso, por parte del empleador y por parte de los colaboradores, ¿no? A nivel de 4-4, 5-5, su máximo de 6-6, y si son de 100 personas a más, se va contabilizando uno por cada 100, ¿ok? Se va aumentando. Pero, en resumen, es paritario, ¿ok? Ambos partidos, por parte del empleador, escoge mínimo 4 y por parte de colaboradores 4, ¿no? Secretario, presidente, vocales, titulares y suplentes, ¿ok? Eso se forma un comité, esa votación, mano alzada, que también están las bases en la normativa de la Ley de Seguridad en el Trabajo y el reglamento 005, donde se recomienda todo ello para que la votación sea objetiva, ¿ok? Se hace a votación, ¿ok? Y todo queda registrado en un libro de actas, como si fuera una junta directiva, ¿ok? Que lo vamos a hablar más adelante, ya cuando tengamos un poco de más tiempo en la próxima sesión. Ahora bien, la siguiente diapositiva me va a hablar sobre lo que es la implementación de un programa de inspecciones que requiere. El programa de inspecciones cumplirá su objetivo en la medida en que la organización sea coherente y consecuente, con lo que establece, ¿no? Por ejemplo, vemos que este es más que todo liderazgo, ¿no? El nivel de inspecciones de seguridad en el trabajo, ¿no? Para que tú implementes un programa, un líder tiene que, o capacitación, o un supervisor en jefe tiene que ser coherente con lo que habla, ¿no? Un supervisor te puede capacitar unas cosas, por ejemplo, estamos hablando de habilidades blandas, ¿no? Liderazgo, y tiene que ser consecuente. Por ejemplo, tú lideras, capacitas al comité o a una organización de 70 personas, y no puedes contradecirte con lo que tú hablas. De repente hablas de bebidas alcohólicas que no se debe tomar en establecimientos, fuera de ellos, y de repente te ven en una esquina, siendo tu supervisor o gerente tomando con trabajadores. Entonces, ¿de qué manera es coherente tu discurso con lo que tú dices, no? O sea, si estás encargado de esta responsabilidad, tienes que tomar con mucha seriedad lo que estás haciendo. Ahora bien, las condiciones y oportunidades de mejora identificadas sean atendidas y tratadas oportunamente, lo cual requiere que en muchos casos se fortalezca el servicio de limpieza y mantenimiento de la organización. No, en lo que va del año se han efectuado 4 inspecciones a mi área de trabajo, encontrando siempre condiciones subestándar, ¿no? Esas también condiciones de mejora, plantear para que haya un correcto programa de inspecciones se requieren condiciones y oportunidades de mejora. Un círculo virtuoso, ¿no? Para, como le dije anteriormente, verificar cómo está implementado tu SST, ¿no? Tu sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Ahora bien, la otra diapositiva es los pasos de inspección, ¿no? Sean pasos como programación, planificación previa, ejecución de la inspección, informe y seguimiento, ¿no? Son los pasos que están dentro de la normativa de la Ley de Seguridad y Trabajo. Y ojo, también les voy a pasar lo que es la Ley General de Inspecciones, que en base al video, ¿no? Le voy a pasar el link del video, y lo que es la Ley de Inspección General, ¿no? Donde están todos los pasos para que ustedes lo puedan leer y tengan un mayor espectro de información legal, ¿no? En lo que es programación, planificación, ejecución, informe y seguimiento son los pasos de la inspección de una manera resumida, ¿no? Por motivos de tiempo. Y para definir la frecuencia de inspección de cada una de las áreas se puede considerar factores como cantidad de accidentes ocurridos en el área y la severidad de los mismos, ¿no?
así como los resultados del IPRC, y el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo puede vigilar el cumplimiento de la ejecución de inspecciones realizando seguimientos periódicos durante cada sesión, o puede ir acompañando, digamos, a la parte de inspección, ¿no? Se da programación a cargo del encargado del EST, donde hace un listado de áreas de objeto de inspección, un cronograma definido, donde va a pasar por cada área de trabajo. Una vez definido el programa, se va a dar a los interesados, a gerentes de área, para que se den un tiempo cuando ya, por ejemplo, el inspector dice, voy a esta área a las 8 de la mañana, voy el miércoles a otra área, y todos estén ya, digamos, en una inspección programada, ¿no? También se da la planificación previa a cargo de la persona, que tiene que asegurarse con todos los CPPs necesarios. Te dan lo que es la ejecución de la inspección, que es recomendable que durante la inspección se asegure el personal interactuando con su entorno. Ojo, acá no tienen que meterse de lleno en cambiar el comportamiento, sino tienen que observar cómo el personal está interactuando con su entorno y ver medidas de asertividad o hablarles con cierta asertividad para no interrumpirle y lograr al máximo sacar la radiografía del momento en cuanto a procedimientos por debajo de los estándares, ¿ok? ¿Y qué hacer cuando observa que alguien trabaja de manera insegura o comete actos subestándares? En primer lugar, no castigarlos, no reñirlos, obviamente no decir que estás haciendo mal porque lo puedes desconcentrar, pero sí aplicar, por ejemplo, las consideraciones para intervenir. Por ejemplo, comenta acerca de lo que estaba haciendo el trabajador de manera insegura. Expresar la preocupación de manera empática. Por ejemplo, estoy preocupado, noto que te podrías ver afectado si le haces de esta manera. Es posible que eso suceda. ¿Usted qué opina, no? No de una forma de estás haciéndolo mal, por favor, este procedimiento está mal, te voy a hacer un memorando, etcétera, etcétera, ¿no? Acá les dejo un procedimiento típico, cómo deben de abordar a un colaborador para tener una mayor asertividad y, en este caso, salirse o no confrontar al colaborador ni formar conflictividad laboral, ¿no? Para que sea lo más objetivo posible. También hay un trabajo final que les voy a dejar de la siguiente sesión, ¿no? Como parte de un informe de evaluación de riesgos laborales que los pueden hacer en su casa, ¿no? Les voy a pasar un formato también de ello para que tengan lo que es cómo se hace un informe de evaluación de riesgos laborales o de inspección de seguridad en el trabajo, ¿no? Es el tipo de contenido, introducción, alcance, objetivos, definiciones de términos básicos, como dije anteriormente, saber los peligros y riesgos asociados a cierto rubro que ustedes están, descripción de sus actividades, resultados de la inspección, etc. Es un modelo básico, ¿no? Que les voy a dar para que ustedes tengan un borrador y ya estén familiarizados con las inspecciones de seguridad o los informes que se dan después de hacer la inspección. Y por último, esta es una cápite que les quiero decir, porque muchos se equivocan entre corrección y acciones correctivas. Es un formato básico cuando vas a inspeccionar, encuentras hallazgos, ¿no? Todo aquello que tú consideras que no es conforme a la normativa, y si es necesaria una corrección o acciones correctivas. Ver dónde sucedió, en qué área, responsable, el plazo que ha sucedido y el estado que se encuentra. Y hacer un plan de acción, obviamente, de acuerdo, eso se lleva al comité de seguridad, se habla y dice, miren, contra estos hallazgos, de repente yo quiero corregirlo o una acción correctiva es necesario. Por ejemplo, así de simple, ¿no? Para terminar, ya estamos con la hora. Por ejemplo, hay una fuga de agua y hay pisos mojados, ¿no? Una corrección sería, ¿no? Considera que las correcciones buscan eliminar directamente aquella desviación, ¿no? Por ejemplo, secar el piso. Una corrección sería secar el piso que se encuentra mojado a causa de una fuga de agua de una tubería. Y lo que es reparar la tubería. Mientras que una acción correctiva busca eliminar la causa de dicho incumplimiento y así evitar la recurrencia. En este caso es ya a más profundo una acción correctiva, porque ya es ver el mantenimiento de las tuberías para que no suceda lo que es una fuga de agua. Entonces vamos a ver acá qué vamos a ejercer, corrección o acción correctiva, ¿ok? Bueno, ya estamos con la hora, estudiantes, 9:35. Les voy a pasar el video y la normativa asociada. Por favor. La coordinadora la dejo ya en la reunión para que me pueda decir lo relacionado a lo que faltó del material, ¿ok? Para que les pueda enviar. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima sesión, ¿ok?